musical, con ellos. Una formación no es de músico, es de arquitecto y en todo caso a lo mejor de activista social en algunas cosas. Se los leeré. Se llama Julián Carrillo, desde la cotidianidad de uno de sus nietos. Recordar a mi querido abuelo Julián constituye una lluvia de recuerdos e imágenes que, cual más, están llenas de sensaciones bellas. Debo decirles que nuestro hogar familiar, el de la familia Carrillo Soberón, estaba en el callejón del Santísimo número 15, en el viejo San Ángel, y el del abuelo Julián con mi tía Lola estaba en el 25, el mismo callejón. Como verán, mi infancia transcurrió entonces muy cercana tanto a mi abuelo como a mi tía Dolores. Mi abuelo, como ya se mencionó, fallece en el año de 65 y para esas fechas yo contaba con 14 años, edad en la cual los recuerdos ya son pocos, cuando menos eso creo. No quiero ni pretendo organizar mucho mis ideas. Prefiero que la emoción y el impulso tomen el mando. Que la intensidad de las vivencias sea la que imponga prioridades. Sin duda, la imagen más fuerte de mi abuelo la constituye verlo sentado en su escritorio trabajando por la noche. Ustedes deben saber que por esos años en nuestra casa mis padres no quisieron comprar televisor, sabiamente, por lo cual resultó un motivo y pretexto, por lo cual el verla varias veces por semana en la casa del abuelo. Así el arribo a Santísimo 25 empezaba por saludarlo en su estudio, donde estaba siempre, invariablemente, y la ceremonia consistía en besarle la mano y él cariñosamente nos daba un pequeño zape en la cabeza y la invariable pregunta: ¿cómo va la escuela, don Panchito? Que así me llamaba él, por cierto. Esto, con los años entendí la importancia que él daba al hecho de estudiar, puesto que esto fue lo que a él le hizo cambiar de mundo y transitarlo desde Agualulco pues hasta todos los confines que se puedan imaginar. Ubicar a mi abuelo como un hombre de trabajo, como un ser formado en la rigidez de Leipzig, disciplinado hasta el final de sus días, es algo imborrable. Su rutina era invariable: levantarse a trabajar a las 4 de la mañana, darse un baño de agua fría, que los hijos le censuraron a los 80 años y le presionaron para que sus últimos 10 años de su vida se bañara en agua caliente. Después del baño empezaba el trabajo en el estudio y a las 6 de la mañana desayunaba. Muy sabroso, por cierto. Era un hombre glotón y que disfrutaba la comida. Para regresar al estudio y hasta la 1 p.m., que era la hora de la comida, continuaba en el estudio hasta la noche, a las 8 de la noche, que era la merienda, para las 9:10 estar descansando. Cuando oscurecía, escuchaba música con mi tía Lola en un espacio contiguo a su estudio, donde ponía una luz muy tenue y era el único espacio y momento en que los nietos no podíamos interrumpir ni para saludar, hasta que concluyera la audición. Alguna vez que atrevimos a interrumpirlo, me impresionó su actitud y concentración, así como lo mágico de la atmósfera que se creaba en la sala en esas tardes ya oscurecidas. Debo decirles que fui el único nieto de los 27 que inició estudios informales de música y tuve el privilegio que fuera mi propia tía Lola la que me iniciara en su propio piano, por supuesto con el método numérico de Carrillo. Algunos apuntes teóricos sencillos para comprenderlo y desde luego iniciamos la práctica de los ejercicios elementales del piano. Pero una anécdota terminó con mis incipientes avances en la práctica pianística. Debo haber tenido alrededor de unos 9 años, edad en que mi afición por el fútbol era casi obsesiva. Y por supuesto que yo participaba en al menos 2 equipos en mi escuela y en la parroquia.
Y una buena tarde le comenté a mi querida tía Lola que no podría ir a la siguiente clase porque tenía un muy importante partido y que la repondría el sábado o el domingo. Sin embargo, la respuesta de mi disciplinada maestra fue así: pues tú eliges, o piano o fútbol. Y lamento decirles que no falté a mi partido. Y se acabaron las clases. Debo apuntar que fue la única experiencia dolorosa en mi trato con mi queridísima tía, quien fue para nosotros una segunda madre. Me pesó mucho no el haber continuado con estos estudios, al recordar el entusiasmo de mi abuelo, al ver a un nieto, un chamaco, como él nos decía, acercarse a sus teorías y métodos de estudio musical. Lo recuerdo en la expresión de su rostro, ya que él personalmente supervisaba a mi tía en el orden y curso de las lecciones. Pisar sus terrenos, donde anidaban sus pasiones, fue para mí una experiencia igualmente inolvidable. Sin embargo, esta amarga experiencia fue más tarde compensada por continuas invitaciones a conciertos y veladas musicales durante mi infancia y adolescencia, acompañando a ambos maravillosos familiares vecinos míos. Algo que poco se dice de la personalidad de mi abuelo es su muy particular visión de un enraizado nacionalismo, que aparentemente se contradecía con un discurso musical muy cosmopolita, que incluso le valió el desprecio de algunos de los llamados círculos musicales nacionalistas. En particular, ustedes saben de la enconada rivalidad que toda la vida tuvieron Julián Carrillo y Carlos Chávez, y de la cual nos enterábamos en las comidas familiares, ya que cuando menos todos los domingos comíamos juntos los Carrillos Oberón con mi abuelo y la tía Lola. Y era muy común la presencia de los demás hermanos Carrillo Flores, lo que por supuesto generaba unas pláticas maravillosas, llenas de anécdotas y profundo sentido del humor. Eran carcajadas toda la santa tarde. Sí puedo decir que el humor puede ser una característica Carrillo. Y retomando el hilo, les quiero comentar algo que un día nos platicó mi padre, el ingeniero Ángel Carrillo Flores, años después de fallecido mi abuelo. Resulta que en algunas de sus largas estancias en la ciudad de Nueva York, desgraciadamente no recuerdo en cuál exactamente de ellas, nos comentaba mi padre que mi abuelo fue invitado a una elegante cena en alguna deslumbrante mansión de la Quinta Avenida, convocado mi abuelo por un adinerado hombre judío que aseguraba quería apoyar la causa del sonido 13. A esa cena acudieron mi abuelo, mi abuela y la infaltable tía Lola. La promesa de apoyo incluía un lugar especialmente adecuado para estudiar la obra del sonido 13, la construcción de instrumentos y apoyos y becas para estudiantes. En fin, algo que prometía proyección a la obra del abuelo. Después de una magnífica cena, todos fueron a la sala donde ya estaba el escenario listo y puesto para la firma de los acuerdos. Mi abuelo leyó con cuidado el clausulado y resulta que al final del mismo venía, en las famosas letras chiquitas, un texto que decía algo así como que en el plazo máximo de 30 días a partir de la firma de estos acuerdos, el firmante se obliga a tramitar su nacionalidad norteamericana. Y contaba mi padre que mi abuelo, con toda corrección, le preguntó a su potencial mecenas si esa cláusula era insalvable, a lo cual el norteamericano le dijo que era una condición indispensable para la promoción de la obra. La respuesta fue inmediata, decía mi padre, y contestó algo así como: pues muchas gracias por tan deliciosa cena, pero esta condición me resulta inaceptable. Muy buenas noches. Y se retiraron del deslumbrante escenario. Si a esta anécdota le sumamos su decisión de regresar a México, cuando se le hizo el ofrecimiento de ser el primer violín de la orquesta del conservatorio y en la orquesta Gewandhaus, lo que le abría una exitosa carrera artística en Europa, no me queda la menor duda de su convicción nacionalista y de su compromiso con su tierra, lo cual ratificó hasta el último de sus días con sus continuas visitas a su natal Ahualulco.
Vale decir que siempre presumió de su condición mayoritariamente indígena. Recuerdo que en su cumpleaños 90, que constituyó un verdadero acontecimiento familiar y todavía conservaba magnífica salud, cuando los invitados festejaban el magnífico semblante de don Julián, él simplemente respondía que él era corriente como el zacate. Él nunca se doblaba, nomás se quebraba. Otra imagen entrañable es verlo sentado en la mecedora en su bello jardín de San Ángel, el cual por cierto ganó alguna vez el premio del más bello de la zona, con su zarape blanco, su boina y alguna música sonando cerca de él. Era un hombre capaz de crear estas atmósferas de gozo y de intimidad. La cercanía a mi abuelo nos permitió conocer a algunos personajes de la época, desde María Félix, que le gustaba pasar a visitar a su precioso maestro. Quiero platicarles los ojos que yo le veía a mi padre cuando la saludaba María Félix. Y yo le tengo unos celos espantosos a mi hermano mayor porque él se sentó en las piernas de María Félix y yo no. A don Pedro Vargas, que gustaba asistir a las fiestas de los Carrillo Flores y cantaba, o las breves estancias en Santísimo 25 de alguien como el gran violinista de origen polaco Henry Schering, quien nos ofrecía veladas familiares maravillosas, nutridas de su gran calidad interpretativa. Él nos decía, ¿quieren que les presente el concierto de mañana? Sí, por favor. Su arraigo a San Luis y a Hualulco lo atraía a cada rato por estas bellas tierras. Y tuve el privilegio de haberlo acompañado un par de veces y haber dormido en su casita, ubicado en la calle de Fernando de Rosas, cerca de la famosa caja de agua, que tiene la placa de Toñita, el nombre de su adorada madre, y que ustedes saben compró con sus propios recursos, siendo todavía un adolescente, para que su madre pudiera estar en San Luis con él en sus últimos años de vida. Yo les quiero decir que los huevos con chorizo más sabrosos de mi vida los comí en esa linda casita, desgraciadamente hoy invadida. Por último, para no aburrirlos, quiero transmitirles una vivencia muy intensa que me marcó para el resto de mis días y que tuvo lugar en la casa de mi abuelo en sus últimos días en el doloroso año de 1965. Ustedes saben que mi abuelo murió el 9 de septiembre de ese año de un agresivo cáncer en el hígado, por lo cual los nietos Carrillo Soberón nos turnábamos para acompañar al abuelo y a la tía en esas oscuras tardes de agosto y septiembre del 65. Una de esas tardes en que tocó mi turno, yo estaba recostado en la cama de mi tía, a unos metros de la cama donde estaba postrado mi querido abuelo. Normalmente estábamos leyendo algo, haciendo compañía meramente de presencia, y en esa tarde, seguramente de fines de agosto o primeros días de septiembre, estaba mi tía Lola tomando un dictado de don Julián para alguna editorial que escribía para el periódico El Universal de la Ciudad de México. Por supuesto que no tengo ni idea de qué le dictaba a mi abuelo, pero lo que recuerdo perfectamente son los comentarios que hacía mi tía, quien le decía algo así como, pero papá, eso que estás diciendo es muy fuerte, deberías cambiarlo, moderarlo. Y recuerdo muy bien la voz, ya enferma de mi abuelo, que le decía, no chiquita, ponlo así como te lo estoy diciendo, así debe decir, así son las cosas. Y la queja de mi tía, ay papá. Y en esos momentos mi abuelo levanta un poco la cabeza y alcanza a ver que algún nieto estaba ahí presente, por lo cual le pregunta a su hija, ¿y quién es el chamaco que está ahí sentado? Mi tía le dice, es don Panchito, como cariñosamente me decía mi abuelo. A ver, don Panchito, venga para acá. Y por supuesto de inmediato acudí al borde de la cama. Y mi precioso abuelo me tomó de la mano y me dijo, perdón, mira, don Panchito, así debe ser siempre, defender tus ideas con firmeza hasta el final. Sí, abuelito, fue lo único que se me ocurrió decir. Le besé amorosamente la mano y mi abuelo, como acostumbraba, solo añadió un afectuoso, ándele.
y me dio mi acostumbrado zape en la cabeza. Esa fue mi última comunicación con el abuelo, antes de su partida. Imaginen la fuerza de esa escena en mi recuerdo personal. Fue muy poderosa. Seguramente influyó en que con los años me he vuelto un necio, crítico, contestatario, y haya decidido hacer de mi vida algo útil también para la lucha social, de la cual deseo ser un actor. Muchas gracias, servidor.